Solo yo estoy, lo que me dan ganas de hacerla y que la de abre. No. Buenas noches, profe. Buenas noches, estaba en su espera. Sí, me parecía como que estaba esperando, tratando de cargar la página, no sé por qué. No. Bueno, recuerde que hoy vamos a trabajar la segunda sesión y en la segunda sesión del día de hoy, pues vamos a trabajar retomando lo del sílabo, ¿no?
del sílabo que yo le había compartido, y es prácticamente la segunda unidad. Ya recuerde que hoy vamos a trabajar con lo que es la exposición oral, algunas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta para poder exponer, ¿ah? O hacer la presentación de un tema. Y vamos a trabajar lo que es la exposición oral, el concepto, los propósitos, los requisitos, el antes y el durante y el después de una exposición, que es lo que debemos hacer. Del expositor, de hecho, pues aquí entra lo que es la argumentación oral. Cuando nosotros exponemos, pues sabemos, ¿verdad? O presentamos un tema. Sabemos que una de las características que se deben de tomar en cuenta es la argumentación como una fuente para representar lo que hemos dicho, donde tenemos el fin de convencer al auditorio. Esto tiene un propósito y de hecho pues tiene algunas características. Voy a compartir pantalla de lo que he mencionado. Chayo una vez lo dijo. Ok. Sí, ahora estoy viendo la carpeta. Sí, sí, no se preocupe, que yo en esto estoy ahora. ¿Está visualizando algo? No, se quitó la compartida. Bueno, hola, visualiza, le digo. Bueno, en lo que Solo miro la carpeta donde dice la exposición oral, pero no miro la diapositiva. correcto. Llega después de mediodía. No sé, profe, si mientras carga la imagen me puede ir explicando un poquito porque después se acaba el tiempo. Visualiza. Lo mismo, siempre en la carpeta. No miro la diapositiva. Ahora sí puedo ver la diapositiva. Primero iniciamos diciendo qué es la exposición, pues lógicamente que con esto se pretende que de alguna manera la persona o el estudiante reconozca la importancia que tiene la exposición oral en la presentación de diversas temáticas, tanto de índole social como cultural. Los contenidos, pues ya de alguna manera se los había mencionado. ¿Qué es una exposición oral? Sabemos que una exposición oral es aquella que consiste en explicar un tema
con el fin de informar. Sabemos que la intención que tenemos es dar a conocer un tema. Es importante adaptar el tema a la edad, a las características y a los intereses del auditor. La exposición se hace de forma clara, sencilla y ordenada para que sea entendible a quien va dirigida. Otro aspecto, los objetivos que se pretende es incitar a la participación de un público donde se pueden formular algunas preguntas claves, preguntas o puntos claves durante la exposición. De igual se pueden proporcionar algunas ideas que induzcan a la participación del público. Se debe también asegurar la comprensión de lo que se expone a través de preguntas. Y es una forma también de mantener atento al público para que le muestre interés al tema que usted está desarrollando. Otro concepto. Una pregunta. Sí. Los foros, como por ejemplo los foros públicos, forman parte de la exposición oral. Sí, ahorita estamos trabajando la parte general, pero en la siguiente sesión ya vienen cada uno de los grupos de discusión y entre los grupos de discusión está el foro. Ahorita estoy trabajando la parte teórica. Ok, disculpe. No, tranquilo. Entonces les mencionaba que la exposición oral también dice que es una presentación de un tema de forma verbal ante un grupo, pero esta es presentado por un experto donde este experto se ha preparado científicamente para hacer la ponencia de su tema. Toda exposición sabemos que tiene también una introducción, un desarrollo, conclusión. La introducción es cuando nosotros damos a conocer el tema y los objetivos que pretendemos durante la ponencia. El desarrollo ya es cuando desarrollamos totalmente la temática y el desenlace o conclusión conocida también es donde nosotros hacemos las conclusiones o instamos a que el público con el expositor. ¿Qué pautas debemos de tomar en cuenta para una buena exposición oral? Primero, lógicamente debemos tener una buena preparación del tema. Si el experto no conoce profundamente el tema que va a exponer, pues lógicamente que no debería de hacer presentación de su tema. Durante la exposición del tema, lo primero que se hace al inicio es la presentación y el saludo, donde da a conocer sus datos personales. Trata de motivar al auditorio de que el tema que va a presentar sea de interés para ellos. Presenta un guión sobre todo lo que se va a desarrollar durante su ponencia, puede incluso entregar algunos materiales para permitir la interacción con él. El comerciante también explica de forma breve lo que es el guión y cada uno de los aspectos que va a abordar. Durante la presentación del guión se pueden utilizar algunas expresiones como en primer lugar, más tarde. Estas frases es para apoyarle, ¿no? al público que esté interesado en dominio a lo mejor o de alguna manera pueden interactuar con el expositor. Otro aspecto es que debemos de tomar, dice, lo primero es decidir el tema que vamos a desarrollar. Posteriormente, vamos tras la búsqueda de información. No es que vamos a preparar un tema, voy a hacer una ponencia de cualquier tema, si yo no he preparado debidamente organizado un guión. Cuando ya haya elaborado el guión, voy a sentarme a escribir sobre lo que exactamente pretendo dar a conocer. Prepara una presentación. La presentación tiene que ver con los medios, ¿no? Que le van a permitir exponer. Ahí incluso, usted habla de foro, pues ahí lógicamente en el foro no vamos a hacer presentación de diapositivas ni nada de esto. Ahí lo que podemos hacer es más bien preparar al auditorio de alguna forma, tal vez entregando algún documento para que se documente y ellos traten de interactuar con ustedes en algún momento, en el momento de las preguntas y las respuestas. Luego se presenta, ¿verdad? La clase dice acá, pero en todo caso es la presentación a la plenaria que nos está atendiendo. La exposición oral y algunos puntos que debemos de cuidar durante todo este desarrollo. Uno de ellos es la pronunciación. Debemos de pronunciar de forma correcta y vocalizar cada uno de los términos durante de ellos. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es el volumen. El volumen se tiene que adecuar al expositor. Probablemente
podemos utilizar micrófonos, pero si el público está cercano a nosotros, incluso podemos hasta utilizar nuestro tono de voz si es fuerte, es adaptado, ¿no? Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es la postura. La postura que siempre debe ser natural, mirando al público. A veces manejamos de que debemos divagar la mirada para tratar de dominar o tratar de no dar a conocer el nervio que se tiene. Sin embargo, no es aconsejable. Lo que se hace es mirar al público porque eso te permite interactuar con él y dar una que está dominando tu tema. También en cuanto al contenido, es importante poner de forma concreta, sin salirse del tema. Cuando hablo de sin salirse del tema es mantener la unidad. Cuando hablo de unidad es mantener una misma temática, sin tratar de relacionar otra temática que no concierne con el tema que está desarrollando. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la documentación. Siempre se debe utilizar un material de apoyo para hacerse entender mejor, y era parte de lo que le estaba mencionando. Si usted va a realizar un foro, pues previamente puede entregar algunos volantes o algunos plegables para que el público le sea accesible y pueda interactuar con el expositor. Otro que hay que cuidar siempre es la secuenciación. Una buena estructura tiene que ver con el desarrollo lógico de cada uno de los aspectos que va a ir desarrollando. Eso es algunos puntos que siempre se deben de cuidar. ¿Qué características debe de tener el expositor? Una de las características y la importante, considero yo, es la actitud profesional. Cuando usted está presentando un tema o el expositor presenta un tema, debe ser recto e imparcial, sin presentar su propia postura. Otro aspecto importante, otra característica que debe presentar el expositor es dar libertad a la audiencia para que la audiencia se trate de forma positiva en la presentación. Ahí hablaba por eso de la interacción que debe existir entre el público espectador y el expositor. Debe mantener de forma afectuosa una buena actitud sociable ante sus público prácticamente. Debe ser ameno, un buen motivador para mantener despierto. Es que ver hasta con el tono de voz. Es recomendable también utilizar algunas frases para lograr interactuar con ellos y que ellos se mantengan atentos, y de alguna manera también usted les da el espacio para que ellos puedan sentir afecto. Tiene que ver un poco con lo afectuoso. Debe de observar para determinar cuál es el efecto que ellos tienen acerca del tema que usted está planteando, o el impacto prácticamente que está causando en ellos. Debe ser oportuno decir las cosas en el momento adecuado. Probablemente haya iniciado con una temática, presentó los objetivos y de pronto sale con la conclusión de concluir. Entonces eso tiene que ver con el momento adecuado. Si lleva una secuencia lógica donde usted ha estado trabajando un guión, pues lógicamente aquí se cumple esta parte, la parte oportuna. Otra característica, atrevido, no debe tener miedo de poner sus ideas, o sea, su propio planteamiento. Aquí posteriormente va a ver lo que es la argumentación, porque una de las principales aspectos que se deben de tomar en cuenta ante el auditorio es la argumentación, porque la argumentación le va a permitir a usted como expositor que mantener una postura firme. Vamos a ver un poquito lo que es la... Luego, otro aspecto que debe tomar en cuenta, la argumentación, dice, era lo que le decía. La argumentación es un tipo de exposición que tiene como propósito defender con razones o argumentos una tesis, es decir, una idea que se quiere probar. ¿Qué elementos se deben de tomar en cuenta durante la argumentación? Primero, discúlpeme un momento. Sí, está bien.
Estaban haciendo una llamada y no lo bueno. Elementos de la argumentación. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es el objeto, es el tema sobre el cual se va a argumentar. Por ejemplo, dice la situación política actual, el tráfico en las ciudades y el examen de selectividad. Otro aspecto es la tesis. La tesis es la postura que el argumentador tiene respecto al tema o objeto de argumentación. Por ejemplo, las tesis en relación al tema podrían ser el examen de selectividad o si es necesario o innecesario. Entonces son algunas pautas, ¿no?, para tomar en cuenta durante la exposición. ¿Cuál es el propósito que se tiene con la argumentación? El primer paso es convencer al público, y era lo que le decía. El hablante argumenta a favor o en contra de algo, siempre manejando unas razones para lograr la aceptación o el acuerdo de los oyentes. Ejemplo, el derecho de las mujeres a votar fue ganado después de luchas incesantes. Esta es una parte de la verdad durante la argumentación para tratar de convencer las propias posturas que probablemente pueden estar a favor o pueden estar en contra de lo que usted está argumentando. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta, ¿cuáles son los propósitos que tenemos durante la argumentación? Uno, influir ante el público, incluso hasta modificar su propio pensamiento, tratar de disuadir de lo que ellos, mi tema sea aceptado ante ellos y que de alguna manera interactúen con usted. Minimizar de alguna forma también las formas del pensamiento. Yo puedo también justificar, o usted en todo caso, como expositor, puede justificar sus propias ponencias o puede refutarlas, porque es parte de la argumentación. Característica debe de presentar la argumentación. Primero dice que debemos de buscar un tema que sea controversial, que permita presentar diferentes puntos de vista o enfoques. Puede ser un problema con más de una forma de darle solución, porque eso va a generar durante el momento de que usted esté haciendo su ponencia, de que haya participación. Otro es, dice que característica es el emisor, quien va a siempre mantener una posición frente a su objeto, en todo caso ante su auditorio. Debe mantener un carácter dialógico. Esto se produce a través de una confrontación que puede existir entre el emisor, que está como expositor, y el receptor, concreto o no, presente o representado de forma textual. También debe presentar una finalidad. Esto va a permitir promover la adhesión mediante estrategias de convencimiento o persuasión. Entonces, prácticamente durante lo que le he estado presentando son aspectos generales que se deben de tomar en cuenta. No sé si tiene algo que plantear de acuerdo a lo que ha escuchado. Sabemos que también, como le mencionaba, vamos a la siguiente sesión, vamos a trabajar los otros aspectos que son grupos de discusión. Y se lo voy a hacer saber porque en la siguiente sesión usted puede tener alguna participación. Ok. Sí, no, en esto me quedó claro porque prácticamente todo lo que usted me ha dicho son cosas que me ha tocado hacer tanto en la universidad como en mi trabajo. Me toqué poner, de hecho, mañana tengo una exposición casi similar a todo lo que usted me ha dicho de mi trabajo y pues todo lo que usted me ha dicho, pues para mí tiene lógica. Para mí todo lo que usted me ha dicho es algo en lo cual yo hago en mi trabajo constantemente y lo puedo, ¿cómo se dice? Lo puedo, Demostrar o poner en práctica o lo he puesto en práctica. lo pongo en práctica en mi trabajo, pues, muy seguido. Sí. Entonces, de los grupos de discusión que vamos a ver en la siguiente sesión, la próxima semana, pues vamos a trabajar con el concepto y los propósitos que tienen cada uno de los grupos de discusión. Y dentro de los tipos de grupos de discusión tenemos el simposio, el panel, la mesa redonda y el debate. Aquí ahí está la orientación de un Ok. Por ejemplo, mañana tengo una presentación. Lo que voy a hacer es demostrar, digamos, las posibilidades que tiene
por ejemplo, un gobierno local para abrir cierto programa, entonces me toca a mí demostrar que tengo la capacidad para llegar a esos números que necesitan para abrir ese programa y a la misma vez cuáles son los beneficios que tienen y demostrarles que tengan interés, pues entonces no sé qué tipo de exposición sería esa. Tendría que argumentar ahí, va a tomar en cuenta también lo que es la argumentación. Sí, Es una exposición oral, es una ponencia acerca de ese tema que usted va a hacer, pues tiene que ser muy astuto en cada uno de los aspectos que va a abordar. Para eso va a tener que preparar un guión. ok, Un guión que le va a permitir llevar secuencia, incluso lo primero que va a presentar es su tema y luego va a desarrollar, va a presentar un objetivo, qué es lo que pretende usted con esa ponencia que va a hacer. Y posteriormente tratar de convencer o redactar algunos argumentos, luego de alguna forma tratar de organizar esos argumentos con una justificación, porque es parte de la redacción. Cuando se trabaja un ensayo prácticamente también es eso. Yo presento eh, diversos argumentos, pero a través de la parte de la argumentación tengo que presentar alguna justificación. Esa justificación dotada de aspectos científicos o de aspectos teóricos y de igual manera donde usted da su propio punto de vista. En este caso creo que lo va a trabajar de esta manera para poder convencer a su público. ok, sí, sí, ok. Va a trabajar con datos. Yo le sugiero que trabaje con datos y la viabilidad que puede tener. Sí, de hecho eso es lo que estaba pensando. Los datos que los llevo, de hecho ellos me pidieron ciertos datos específicos del programa que yo manejo, entonces ya los tengo y, y pues es un trabajo en conjunto que llevo con los administradores estatales, entonces ya digamos, ya pues llevo una idea eh, ya bastante fortalecida para Para tratar poder desarrollar su para ponencia. poder desarrollar, sí, correcto. Y de hecho, yo le sugiero, como le digo, primero se va a sentar a trabajar la presentación de su tema, cuál va a ser. Debe ser un tema de forma llamativa, que llame la atención de los que están ahí. Dos, redactar el tema, luego usted redacta un objetivo, que es lo que pretende, luego hace una breve introducción sobre cada uno de los planteamientos que usted va a presentar y posteriormente crea el diálogo que va a presentar. Eso Ok, le bien. está. Bueno. Buenas noches, podría llamarme preocupado. Entonces, ahorita le voy a compartir otra información que busqué para presentársela a usted, que tiene que ver con la información también, ¿verdad? De la exposición oral. Ok.
¿Está visualizando el material de la exposición oral? ¿Perdón? ¿Está visualizando lo que es la presentación de la exposición oral? No, no puedo ver la presentación, miro la carpeta. Miren, ahí, ahora sí. Ahora sí. Gracias, y ahí disculpe. Entonces, parte de la información me menciona que la exposición oral es una técnica que consiste en presentar un tema ante una audiencia, que era lo que le decía. Es un proceso formativo que requiere de un diálogo académico, de debate y de incluso la argumentación que también se le estaba manifestando. Puede llevarse de dos formas. Puede ser de forma individual o grupal o en diferentes modalidades, presencial o a distancia. Incluso cuando usted puede grabarse incluso y hace la presentación. Otro aspecto que es importante, que la exposición oral es una técnica que se utiliza siempre a nivel medio, superior o superior. A pesar de que no es de forma exclusiva en un área educativa en particular, sabemos que las exposiciones tienden a utilizarse tanto en sociales, humanidades y en las artes que es fundamental. Otro aspecto es que es útil en la evaluación formativa porque se puede valorar si aquí dice el alumno, en todo caso, más bien diría yo si el público o el auditorio es capaz de buscar, organizar y analizar y simplificar la información que se está presentando, estableciendo relaciones entre los contenidos y comunicarlos ante una audiencia de forma fluida y coherente. El seguimiento de este proceso de preparación de la exposición le va a brindar a usted la oportunidad, como a sus compañeros, de retroalimentar el trabajo que se va a exponer durante un tema. Mediante la exposición se pueden incluso hasta evaluar algunos conocimientos, como la identificación de términos, conceptos o algunos hechos relevantes con la capacidad de analizar y sintetizar información, así como trabajar en equipo o manejo de grupo, entre otras. Una de las ventajas que tiene la exposición oral como técnica es el aprendizaje, que permite evaluar una amplia gama de contenidos en un tiempo relativamente corto. Depende de un propósito para el que fue diseñado, por lo cual el profesor se decidió a utilizar esta técnica. Tiene algunas limitaciones, porque dice que como recurso de evaluación es enfrentarse a grupos numerosos y no lograr los objetivos. En el caso suyo, pues es otra cosa. Aquí se lo estoy presentando desde el punto de vista educativo. ¿Cómo se diseña? Y aquí está lo que usted me preguntaba. Lo primero es seleccione qué es lo que pretende, los aprendizajes que presenta por medio de la exposición. Se recomienda que usted haga una reflexión. Estos aprendizajes esperados se pueden evaluar por medio de esta ponencia. Es viable las características del grupo y el tiempo que dispongo. Tiene que disponer un tiempo necesario, en base a eso va a ser su organización. ¿Y qué experiencia tiene en el uso de esta técnica? Determina el tipo de evaluación. Exposición de forma formativa, bueno, va dirigido a los estudiantes. También dice que especifique quiénes son participantes. Otro aspecto es que defina las características de la exposición. Y lo último, determine los criterios de evaluación. Ya prácticamente se va terminando la sesión, porque ahorita se acaba de decir, de evaluación con base a los aprendizajes que se esperan. Bueno, eso era lo que le traía, pero ahora quiero consultarle algo. Yo le dejé una tarea a usted. Necesito saber si usted trabajó en ella y si me la envió. Sí, ya la subí a la plataforma la tarea, de hecho la subí hoy, creo. Sí, hoy la subí. Si tiene alguna pregunta sobre el tema, la verdad que el tema del día de hoy fue bastante sencillo, porque lo que se pretendía era trabajar la parte teórica, nada más de lo que es la exposición oral, y pues y de alguna forma le apoyé en su ponencia que usted el día de mañana. Sí, no, perfecto, me aclaró muchas cosas y pues sí, me ayuda mucho en lo que yo hago a diario, prácticamente. No, una pregunta o alguna... No, hasta el momento no, pero sí, bueno, ahí revista la tarea, espero hacerla bien. Sí, y el otro aspecto que le estaba mencionando, que es parte de la próxima evaluación de esta sesión, es que usted tiene que presentar un monólogo. Ok,
Me va a día mandar de verdad la explicación más o menos de lo que tengo que hacer. Sí, usted va a seleccionar, ya se lo voy a decir, usted puede seleccionar un tema con el enfoque de su carrera y en base a eso va a hacer su monólogo. Ok, está bien. Es su razón de ser porque prácticamente eso es lo que va a hacer el día de mañana. Algo Ok, enfocado en su carrera. Usted de relaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, en base a relaciones internacionales, va a presentar su monólogo. ok, está bien. Oye, Aquí sí tengo alguna pregunta porque puedo relacionarme algo con lo que yo trabajo y le puedo preguntar a ver si puedo. Pero sí, estaré atento ahí a las tareas de mañana. sí, eso se lo voy a subir hoy mismo para que ya mañana usted lo pueda visualizar. Ok, Y entonces, y como le mencionaba, pues lo que vamos a abordar en la siguiente sesión tiene que ver con la discusión con el foro, con la mesa redonda, con el Philips, con el debate, con el Philips 66, con el debate, con la mesa redonda, el simposio foro. Son cada uno de los grupos de discusión que se abordan en esta asignatura. Entonces, pero para usted, pues dada la situación de trabajar ninguna de ellas, pues lo idóneo, lo concibo, sería que usted haga la presentación de un monólogo enfocado a su carrera. Pero ok, yo lo que le voy a pedir es para que ella sepa, porque se lo voy a colocar, es que tiene que preparar un guión igual, porque va a tener un tiempo establecido. Yo le voy a enviar todas las presentaciones, un tiempo establecido donde usted va a hablar por una. ok, Esa va a ser la evaluación y va a quedar está bien. grabado. Yo lo tengo que trabajarlo en base a una rúbrica y determinar su nivel de profundidad que está abordando en cuanto a este Ok, muchas gracias. tema. Pues con eso cerramos atento. Pase buenas noches. Muchas Sí, gracias por atenderme hoy porque mañana ibas a tener todo el día ocupado. sí, yo creo que también en un momento, si me corresponde, porque yo también estoy trabajando en una investigación en la universidad, en metodología de la investigación. Entonces, si hay un momento en que me tengo alguna dificultad, pues a lo mejor nos podemos poner de acuerdo. ¿Oye? Ok, ok, sí, sí, sí. Yo Primero, tengo un horario más o menos flexible, entonces, por ejemplo, si usted tiene algún tiempo o tiene alguna, ¿cómo se dice? Alguna responsabilidad, tal vez un viernes, usted me dice y yo me puedo ajustar también a su horario. Mañana sí se me dificulta mucho porque estoy afuera desde las 8 de la mañana y no sé a qué hora voy a regresar. Entonces, por eso le pedí hoy, pero si usted tiene también lo mismo que me pasó a mí, usted no dude en decirme y podemos arreglar algo. porque fíjese de que yo, cargada, yo ya hablé con su coordinadora, con profe Dalí, Ujú. y a ella de que tenía que hacer hace un viernes y le digo, le digo, me va a dificultar, pero me dice, lo podemos hacer otro día, me dice, no hay problema, porque tengo que hacer esa ponencia yo también. Entonces, pues, sepa que en algún momento pues se lo voy a solicitar. No, no se preocupe, usted dígame, y arreglamos ahí el tiempo. Yo tengo un horario flexible bastante en mi trabajo, entonces usted me dice si tiene alguna dificultad, lo hacemos a la hora que usted nos pueda convenir el otro. Buenas noches entonces, oye, y Buenas muchas noches, gracias muchísimas por haber gracias. entregado.